Allí, Kevin, gracias. Bueno, entonces, hoy, 27 de marzo de 2021, pues escucha allí al fondo. ah, Nicolás, ¿me regalas ahí para...? Gracias. Bien, sí, 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 dame un segundito. Gracias, no te preocupes. Qué pena. Ustedes que yo no utilizo No te Webex. preocupes. ¿Cómo es que lo...? Silencia abajo. Allá. Perfecto. Bueno, entonces, estamos hoy a 27 de marzo de 2021. Em, Digamos que este webinar se enmarca en el tema general de la inteligencia de negocios, ¿no? Podríamos entenderlo como ese proceso que impulsa la tecnología o que es impulsado por la tecnología para analizar datos y entregar información que sirva a los ejecutivos y a los gerentes y en general a todos los colaboradores de una organización a tomar decisiones informadas y de impacto para las empresas. Digamos, esto es una definición muy de documento académico. Ahora, cuando se habla de datos e impacto para la empresa, eso parece un déjà vu en un mundo pre y post-COVID. O sea, se entiende que hay que hacerlo antes y después, pero en particular después de esta pandemia, pues los datos y el análisis de datos adquiere cada vez más relevancia, ¿no? Entonces, por ello, en el marco de la Global Money Week, la Semana Mundial del Dinero, en el 2021, el Observatorio de Finanzas Verdes de la Universidad de AN y con el apoyo de EMIS, pues hemos decidido dar esa visión de cómo se utilizan estas herramientas también para la toma de decisiones y para el uso de los datos accionables pues para la empresa. La comunidad de NISTA tiene acceso a esta suscripción de EMIS University. Es una base de datos que ustedes seguramente han escuchado. Si no la han escuchado, los invito a que por favor digamos, la usen y accedan a las unidades de estudio que desde el Departamento de Finanzas ofertamos pues para ello. Sabemos cómo se usa, qué es EMIS, cómo se usa. EMIS anteriormente es una empresa que originalmente fue fundada en el 94 por un graduado de Harvard. Y básicamente este graduado de Harvard se inspiró en esa falta de información disponible cuando estaba haciendo su investigación, ¿sí? Entonces él comenzó a decir, bueno, pero le falta, hay una serie de falencias en el mercado para entender cómo se analizan una serie de factores y en particular comenzó a estructurar mucha data en relación a ello, ¿no? Entonces comenzó a compilar mucha data de información crítica, en particular sobre mercados emergentes como el nuestro, por supuesto. En la actualidad, EMIS, después de esta idea del 94, EMIS es una empresa que emplea casi 300 personas en 13 países y tiene más de 2.000 clientes. Está comprometida, eh, mencionan allí en su página, a mejorar y ser una fuente de inteligencia sobre empresas, industrias, países, mercados emergentes para ayudar a comprender mejor estos mercados y tomar decisiones cada vez más inteligentes. Por ello es que este webinar le llamamos Indicadores Financieros para la Toma de Decisiones usando EMIS y acá agradeciendo a Nicolás Vaquero, ingeniero industrial, especialista en negocios internacionales, una vasta experiencia como account manager de la empresa Easy Emerging Markets, que representa obviamente Miss University. Eh, eh, durante más de 25 años esta empresa, recordemos que ha recopilado estos datos y aquí lo que ustedes van a ver es digamos, experiencia de Nicolás aportándonos sobre el uso de esta herramienta para todos. Entonces, la agenda va a ser, abrimos este evento, desarrollamos temáticamente el tema. Si hay alguna serie de preguntas, por favor, los insto a que por favor las escriban en el chat, estaremos allí monitoreándolas. Y luego, pues, posteriormente, y tú cercano a las 10:05 de la mañana, estaremos haciendo el cierre. Les agradezco mucho su asistencia. Este evento está quedando grabado, luego tendrán seguramente el acceso a las memorias a posteridad. Entonces, dejo a Nicolás con este auditorio virtual de 50 compañeros de varios programas de posgrado. Y Nicolás, muchas gracias por este espacio el día de hoy, sábado. Muchísimas gracias, William. Muchísimas gracias también a la asistencia de Kevin. Eh, y pues bueno, bienvenidos a este espacio. Eh, este espacio pues lo promovió pues la Universidad de AN en pro pues digamos que también aparte de sus estudiantes también digamos que en sincronía con el Global Money Week. La idea de este espacio era desarrollar un tema puntual usando la plataforma EMIS para que
con base, digamos, que en algunas herramientas que ya la comunidad tiene, puedan hacer desarrollos a nivel corporativo, a nivel institucional, a nivel educativo, que es lo más importante y es lo que nos concierne en estos momentos. Les pido disculpas si escuchan sonidos de fondo. La verdad tengo una avenida pasando aquí al frente y a veces de pronto suena un poquito del sonido de fondo, de ruido. Bueno, entonces, pues mi presentación se enfoca a los indicadores financieros para toma de decisiones usando la plataforma EMIS. Como decía William, pues llevo ya trabajando un buen tiempo en la plataforma, trabajando con EMIS ya más de 5 años. EMIS es una plataforma, pero trabajo en una empresa que se llama Easy Emerging Markets. Easy Emerging Markets tiene 2 plataformas. Una es la plataforma EMIS, que es la plataforma con la cual vamos a trabajar hoy, y la segunda es la plataforma SEIC, es una plataforma de análisis macroeconómico con millones de series de datos macroeconómicos a nivel global, y esa ya no trabaja con economías emergentes, sino con todas las economías, con más de 200 economías a nivel global. Es una herramienta muy interesante que los invito a que lo revisen. CEIC es una plataforma muy interesante con descarga de información macroeconómica. Entonces, como les comentaba, bueno, ¿quiénes somos? Como les decía, tenemos una plataforma que se llama EMIS. Las siglas de EMIS son Emerging Markets Information Service, un sistema de información para mercados emergentes. Nosotros operamos en más de 147 economías a nivel global. Proveemos información de más de 250 industrias también a nivel global. Y manejamos más o menos más de 8 millones de perfiles corporativos también a nivel global, más de 9.000 fuentes de información. Somos un agregador de contenido y lo que hacemos es agregar contenido de carácter cuantitativo y de carácter cualitativo. Sobre esos 2 puntos es que cargamos información de 3 pilares fundamentales que comprenden la inteligencia de negocios, que son país, industria y compañía. Información macroeconómica, información de indicadores macroeconómicos, reportes macroeconómicos, ya también tenemos reportes industriales e indicadores industriales. Y finalmente desglosamos, digamos que el análisis a nivel corporativo de, como les comentaba, de más de 8 millones de perfiles corporativos a nivel global. Actualmente la Universidad de AN pues tiene una suscripción muy amplia también pues de la plataforma que cubre pues todas las economías emergentes también con todo ese tipo de información. Bueno, entonces digamos que eso es lo que engloba la plataforma EMIS. La plataforma EMIS pues reúne información financiera de economías que van desde México hasta Argentina, de África, de Europa del Este, de Asia, incluyendo India, China, Rusia, Corea del Sur. Es decir, todas esas economías, pues que son, pues que tienen la característica fundamental de carecer de información o de carecer de herramientas o de, sí, más que todo de herramientas que le permitan a uno unir, digamos, que esa información y encontrarla de una manera muchísimo más explícita, cosa que no ocurre en economías desarrolladas. En economías desarrolladas, digamos que uno puede entrar a muchas herramientas y a muchas herramientas también en la Open Web para analizar compañías y digamos que es más fácil conseguir información. En economías emergentes es mucho más difícil encontrar esa información para hacer los análisis pues relacionados con inteligencia de negocios. ¿Y qué es inteligencia de negocios? Inteligencia de negocios comprende todo ese análisis y todas esas herramientas también de carácter cuantitativo y cualitativo que le permiten a uno tomar una decisión financiera, una decisión corporativa, información o herramientas como análisis, segmentación de mercado, como análisis también de la competencia, monitoreo de la competencia, análisis financieros por ejemplo, de sus proveedores, análisis financieros de sus clientes, mirar con quién estoy haciendo negocios,
revisar cuáles son mis posibles o mis potenciales mercados a los cuales puedo entrar. Por ejemplo, una compañía colombiana que quiere incursionar en el mercado brasilero, la idea con la plataforma o digamos que la bondad y la utilidad que encuentran en EMIS es encontrar, por ejemplo, en ese caso, información macroeconómica del mercado brasilero, después encontrar información industrial de todos los mercados a los cuales quieren entrar y las posibilidades de los mercados en los cuales no han explorado, digamos que en el mercado brasilero, y ya puntualmente entrar a segmentar esas compañías potenciales con las cuales deben hacer o quisieran hacer negocios en el mercado brasilero, poniéndolo como ejemplo. Bueno, hay miles de ejemplos también que podemos relacionar. Digamos que la idea ahora es mostrarles, digamos que las diferentes fuentes también que manejamos nosotros. Tenemos fuentes corporativas, fuentes industriales y fuentes que generan noticias, como Coface, Moody's, Experian, Fitch Ratings, Standard & Poor's, The Economist Intelligence Unit, MarketLine, Euromonitor. Todo eso lo tenemos dentro de la plataforma e integramos y agregamos contenido de todas esas fuentes a una plataforma pues completamente, digamos que amigable y digamos que amigable con el usuario para que pueda descargar ilimitadamente esa información de carácter educativo, ¿no? Importante que lo tengan en cuenta. La herramienta que tenemos con la EAN es de carácter educativo, pues para lo que actualmente manejamos con las universidades. Bueno, entonces, ¿qué indicadores manejamos nosotros? ¿O cuáles son los indicadores generales que se analizan normalmente? Pues encontramos los indicadores de rentabilidad, encontramos los indicadores de endeudamiento, encontramos los indicadores de eficiencia, encontramos los indicadores de liquidez, pero todo eso también se puede extrapolar, bien sea a nivel corporativo como a nivel industrial. Es decir, cuando vamos a hacer ese análisis o esa inteligencia de negocios de la cual hablo, digamos que una compañía o una empresa que pretende o que está analizando, digamos que su mercado, necesita revisar y hacer un benchmark de su sector, hacer un benchmark de cómo se está comportando el sector y cuál es el papel de su empresa en el sector. Por ejemplo, para hablar también de sus clientes, necesita revisar, por ejemplo, cuál es el top 5 o el top 10, 50, 100 de las compañías con las cuales está haciendo negocios o del sector en donde principalmente se está, pues digamos que se está trabajando para mirar si sus clientes están por encima o en promedio, digamos que del sector con el cual están trabajando. Entonces, digamos que esas dos aristas las cubre completamente la plataforma EMIS para que el usuario tenga la posibilidad de toma de decisiones de una manera muchísimo más adecuada. Haciendo ya, pues ya entrando en la plataforma, con base en esta información, lo que voy a hacer es salir de la presentación y voy a entrar a la plataforma para hacer algunos ejercicios relacionados con lo que acabo de mencionar. Entonces, lo primero que vamos a hacer, o lo primero, digamos que un caso práctico, no sé si me estén viendo mi pantalla. Sí, señor, se está visualizando la presentación. ¿Están viendo ahora la pantalla de Miss Professional o no están viendo la pantalla de Miss Professional? No, señor. Ah, bueno, listo. Dame un segundito. Entonces ya aquí comparto mi pantalla. Bien. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? La plataforma EMIS, ¿verdad? Sí, señor. Bien, perfecto. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, el primer ejercicio es de una compañía, por ejemplo, que necesita, digamos que hacer o diversificar su mercado, que actualmente lo tiene, digamos que en el sector de hidrocarburos, pero quiere también trabajar con el sector de retail y quiere conseguir, digamos que los principales jugadores del sector de retail en Colombia. Para esto, lo que vamos a hacer es entrar, o lo que el usuario normalmente haría en la plataforma es
entrar en las industrias y revisar las industrias con la información financiera y cómo cómo va a extraer toda la información financiera, todos los indicadores financieros a través de la plataforma. Para eso entramos a la herramienta, entramos a industrias y nos vamos a un segmentador, digamos que una clasificación de actividad industrial que se llama la clasificación NAICS, es la clasificación norteamericana de actividad económica por compañía. Y nos vamos al sector de comercio al por menor. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de retail. Esta compañía, por ejemplo, quisiera entrar a comercio de artículos electrónicos y electrodomésticos, por ejemplo, con el código 4431. Entonces, lo que hacemos es seleccionar ese sector y vamos a encontrar pues mucha información, tanto de fusiones y adquisiciones, como de reportes sectoriales, como de las compañías líderes. Pero aquí lo que vamos a entrar a ver son los diferentes indicadores, aquí en este caso voy a poner Colombia, los diferentes indicadores de rentabilidad, los diferentes indicadores de tamaño, de crecimiento, de rentabilidad, como mencionaba, de endeudamiento, de eficiencia, de liquidez. Es decir, aquí podemos encontrar, digamos que todo el agregado del sector con el cual queremos trabajar. Entonces, por ejemplo, en ese caso, la compañía estaría viendo las ventas en suma agregadas del sector comercio de artículos electrónicos y electrodomésticos. Entonces, va a revisar, por ejemplo, un histórico de ventas del sector de artículos electrónicos. Va a poder también revisar, no solamente en suma, sino en promedio, cómo está evolucionando el sector de comercios de artículos electrónicos y electrodomésticos en términos de activos, en términos de utilidad, en términos de patrimonio, cuánto en promedio tiene la utilidad de una compañía, cuánto tiene de utilidad de una compañía promedio del sector de comercios de artículos electrónicos. Entonces, con esto, digamos que la idea es que el usuario tenga la plena certeza de cómo se comporta el sector, cómo vende el sector, cuáles son los diferentes datos que de pronto le pueden ser útiles para su empresa para determinar si ese sector vale o no la pena incursionar, por ejemplo, en términos de crecimiento de ventas, por ejemplo, en rentabilidad. Entonces tenemos el EBITDA, la utilidad neta sobre ventas, la rentabilidad sobre los activos, todos esos indicadores que probablemente un tomador de decisión pues tenga muy en cuenta a la hora de tomar la decisión de trabajar en ese negocio o prescindir de él. Así como estoy haciendo este análisis del sector comercio de artículos electrónicos, lo podemos hacer en la plataforma con cualquier sector y con cualquier economía. Valga la aclaración que no todas las economías se comportan igual a nivel global, es decir, si tú trabajas o si ustedes trabajan con el sector pesquero en Perú o el sector pesquero en Colombia, pues evidentemente el sector pesquero en Perú es inmenso, mientras que el sector pesquero en Colombia pues es muy incipiente. Desafortunadamente pues no tenemos como una política muy acorde, digamos, que con nuestros dos océanos que tenemos y que tenemos pues a la vista y que constantemente pues que estemos pues en nuestra topografía. Desafortunadamente digamos que esas decisiones o digamos que políticas desafortunadamente no han sido impactadas, digamos que a nivel digamos que de sectorial. Entonces, en ese sentido, cuando uno trabaja, cuando uno revisa un sector en un país, puede ser muy incipiente en el otro país. Entonces, cuando vamos a trabajar, por ejemplo, en el sector de retail en Colombia, pues sí vamos a encontrar mucha información. También podemos encontrar mucha información en el sector constructor, por ejemplo. Entonces, en cambio de que esta persona quiera trabajar con comercio de artículos electrónicos, quiere trabajar con, por ejemplo, el sector de construcción de edificios, pues evidentemente aquí la herramienta les va a traer todos los diferentes indicadores. Aparte de eso, toda la información financiera de balance general, de estado de resultados, de flujo de caja del sector, precisamente,
para precisamente esa toma de decisiones. En este caso, lo que también podríamos hacer, o lo que esta persona podría llegar a hacer es, en caso de que requiriese esta información para el sector o para un país diferente al colombiano, por ejemplo, Ecuador, la herramienta inmediatamente cambia, digamos que la configuración, para que veamos el sector de construcción de edificios en Ecuador, con todos los indicadores que previamente mencioné, indicadores de rentabilidad, de endeudamiento, de eficiencia, de liquidez. Todo esto también se puede exportar para que el usuario lo pueda trabajar posteriormente. Archivo de Excel, fíjense que la herramienta inmediatamente les entrega esa información. Entonces, aquí el punto es que una de las herramientas importantes a tener en cuenta a través de la plataforma es esa segmentación industrial con la cual trabajamos para precisamente mostrarle al usuario cuáles son los mejores indicadores por sector. También importante que tengan en cuenta que tenemos los rankings sectoriales, es decir, ese ranking de todas las compañías, por ejemplo, en el sector construcción de edificios para Ecuador, por ejemplo, también para que este usuario, que esta persona, pues tenga la posibilidad de hacer negociaciones con estas compañías. Tenemos aquí, por ejemplo, está RIP Conceive, tenemos concesionaria Guayas Consegua, China Harbor Engineering, es decir, todas las compañías que están rankeadas, que tienen los primeros lugares en ventas, por ejemplo. Sin embargo, no solamente los primeros lugares, vamos a encontrar las 1.896 empresas que ocupan o que reúnen el sector de construcción de edificios en Ecuador. Pero no solamente tenemos los indicadores de ventas, tenemos los rankings por utilidad, por ejemplo. Entonces yo quiero revisar cuáles son las utilidades, cuáles son las empresas que más utilidad tienen en el sector de construcción de edificios en Ecuador. Los vamos a encontrar también en esta parte. Es decir, la herramienta también les permite hacer esa comparación y ese análisis de carácter inmediato, ¿no? Bueno, entonces ya hablé a nivel sectorial. Ahora también vamos a tener la posibilidad de descargar bases de datos y de descargar, digamos que todos esos datos en una plataforma. Antes de seguir con eso, importante que tengan en cuenta también la herramienta de comparación de tendencias. Esa herramienta de comparación de tendencias lo que permite es comparar una empresa frente al sector. Es decir, en este caso, pues vuelvo a Colombia para hacer el ejercicio con el mercado colombiano. Entonces, por ejemplo, vamos a revisar el sector construcción de edificios y cuáles son los principales jugadores en el sector de construcción de edificios, y los vamos a comparar en términos de diferentes indicadores o en términos de diferentes cuentas financieras de cada compañía o del sector como tal. Es decir, yo aquí por defecto, digamos que la herramienta lo que va a traerme es, me va a comparar el sector construcción de edificios con los principales jugadores del sector. Yo igual puedo editar esta tendencia, yo puedo jugar con todos esos datos. Es decir, yo también puedo comparar no solamente compañías, sino comparar incluso industrias. Entonces, en la medida en que un usuario, como les mencionaba en el caso de esta empresa, quiere incursionar en el mercado de retail, pero también quiere incursionar en el mercado de construcción de edificios. Entonces, necesita mirar cuál es la dinámica del sector. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es comparar una industria. Vamos a comparar diferentes industrias. Entonces, comparo el sector construcción de edificios con el sector de comercio al por menor. Entonces, aquí está comercio al por menor. Y lo vamos a comparar en términos de, por ejemplo, el usuario necesita caja y bancos y el usuario necesita crecimiento o disminución en activos. Le damos clic en obtener resultados y la herramienta automáticamente lo que va a hacer es mostrarme las cuentas que se le solicité, por ejemplo, el balance de caja y bancos, pero también la herramienta nos va a traer todos los diferentes indicadores de crecimiento en ventas, de crecimiento o disminución en activos, de utilidad neta sobre ventas, de rentabilidad de activos. Todos esos datos
los vamos a poder revisar a nivel histórico en los últimos años, cómo se está comportando cada uno de los sectores, precisamente para esa toma de decisiones. Ustedes ven acá 2019, es muy importante que lo tengan muy en cuenta, pues digamos que la información financiera de las compañías, en este momento está toda a 2019, 2020 va a salir en los próximos meses, entonces inmediatamente sale, nosotros pues también cargamos esa información financiera a la plataforma pues para que el usuario tenga la posibilidad de visualizarlo casi que de carácter inmediato, es decir, nuestras fuentes como superintendencias, como cámaras de comercio, como entidades que vigilan a nivel nacional en cada economía, proveen esa información los primeros meses de cada año y nosotros en cuestión de semanas, en cuestión de días incluso, cargamos toda esa información financiera para que el usuario la tenga en la plataforma. Bueno, entonces, actualmente la tenemos a 2019 y todo esto también lo podemos exportar a un archivo de Excel, lo podemos descargar en un comparador de tendencias en un archivo de Excel para que el usuario tenga la posibilidad de revisarlo y analizarlo posteriormente. Bueno, entonces, ya hemos analizado, ya hemos revisado cómo se comporta un sector, ya hemos revisado la posibilidad de comparar entre sectores también, es decir, de mirar todos esos indicadores financieros que nos permiten pues tomar decisiones de invertir en un sector o en otro. Todos los tenemos en esa parte y aquí pues la herramienta inmediatamente me va a traer pues todos los diferentes indicadores, como pueden ver, indicadores de caja y bancos, de crecimiento en ventas, de crecimiento de disminución en activos por cada uno de los sectores. Así como analicé 2 sectores, podemos analizar 3, 4, incluso creo que 5 sectores lo podemos hacer en simultánea en una misma herramienta. Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer una segmentación de mercado, que es en esa segmentación de mercado vamos a extraer todos los indicadores financieros que también pues necesitamos para toma de decisiones. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues yo me paro aquí en esta pestaña que dice compañías y nos vamos a clasificador avanzado o a clasificador rápido y la herramienta me va a traer todas las compañías que hay en el caso colombiano. Para Colombia son cerca de 200.000 compañías, como pueden ver el resultado acumulado son 196.590 compañías de todos los sectores de Colombia, según diferentes códigos de actividad económica. Recuerden ustedes, acá en Colombia nosotros manejamos el código SIU. El código SIU pues, es el que, digamos que diferencia una compañía de otra, el sector en el cual se encuentra. Entonces, acá en esta parte vamos a poder segmentar las compañías según la industria, en código SIU, en código NAICS. También podemos hacer una segmentación por ciudad y por estatus operativo. Y después vamos a pedirle a la herramienta que nos traiga todos esos indicadores, esos ratios de rentabilidad, de endeudamiento, de eficiencia, de liquidez, para que tengamos toda esa información en una base de datos consolidada. Por ejemplo, quiero las compañías del sector minero, petrolero, por ejemplo, extracción de petróleo y gas. Entonces aquí, por ejemplo, la tenemos como extracción de petróleo crudo y gas natural, en este caso con el código B06, o incluso más segmentado aún con el sector B0610, que es extracción de petróleo crudo específicamente, no gas natural, excluyendo el gas natural, pero yo lo voy a dejar un poquito más amplio. En este caso, extracción de petróleo crudo y gas natural. En este caso, la herramienta pues me trae 286 compañías del sector, la voy a poner en pesos colombianos. Puedo también segmentar por ciudad, digamos que eso no es lo que nos atañe en este momento, sino extraer, digamos que esa información financiera. Y aquí también incluso podemos filtrar por finanzas básicas, o sea, por las diferentes cuentas básicas o un poquito también más detalladas. Las más populares las tenemos acá, por ejemplo. Entonces yo quiero que me segmente por EBITDA, quiero que me segmente, por ejemplo, por número de empleados, que es algo pues también muy importante que a la gente le llama mucho la atención. Digamos que para hacer esa segmentación, por ejemplo, yo quiero las compañías que venden más de 100 millones de pesos. En este caso lo tenemos en millones de pesos. De esas 286 hay 103 compañías específicamente que venden más de 100 millones de pesos y que tienen una utilidad positiva, por ejemplo. En este caso, lo que hacemos es filtrar incluso más
la base de datos y me trae solamente 67 compañías. Ahora también puedo filtrar que tengan más de 5 empleados. Aquí en este caso tenemos 40, que es una segmentación muy específica que hicimos, que estamos haciendo en este caso. Y le damos clic en buscar. La herramienta inmediatamente lo que hace es buscarme dentro de esa base de datos las empresas colombianas del sector oil and gas, que tengan ventas superiores a los 100 millones de pesos, que tengan una utilidad positiva y que tengan más de 5 empleados en su nómina. En este caso encontramos pues, las principales empresas, que son Ecopetrol, Frontera, Chevron, Verano, Geoparque, etcétera, etcétera. Y le vamos a pedir a la herramienta que me traiga toda la información financiera que necesitamos pues, para hacer los análisis respectivos. Información como pues, todos los estados financieros, el balance, el flujo de caja, toda esa información la encontramos en esta parte. Y ya también encontramos algunos indicadores que son los indicadores que les estaba comentando, por ejemplo, rendimiento sobre los activos, rendimiento sobre capital, rendimiento capital empleado, margen de ganancia bruta, margen de ganancias operativas. Todos esos diferentes indicadores los tenemos también para que el usuario pueda descargarlos en una base de datos. Bueno, entonces le damos clic en enviar y la herramienta inmediatamente lo que va a hacer es entregarme toda esa información en una base de datos consolidada para su posterior análisis. Entonces, si no están viendo mi pantalla con la base de datos, por favor, indíquenme, pero en este caso estoy viendo el listado de compañías. En este caso estamos hablando pues, de Ecopetrol, de Frontera, de Chevron, de Jocol, digamos que todas esas compañías del sector de extracción de petróleo crudo. Los números de empleados, que fue lo que también le pedimos. Ya más adelante vamos a encontrar, vemos que esta es la información general de la compañía, pero recibimos, digamos que obtenemos toda la información de ingresos operativos, de ganancias, y más adelante ya encontramos pues, la información financiera de los diferentes indicadores. En este caso, los diferentes rendimientos a capital empleado, en términos porcentuales, margen de ganancia bruta, margen de ganancias operativas. Es decir, aquí podemos hacer todos los diferentes análisis ya con una base de datos segmentada de acuerdo con los requerimientos que cada compañía necesite. Bueno, entonces, esa es una de las herramientas que la plataforma permite entregar o permite, digamos, que consolidar. Y ahora lo que vamos a hacer es entrar a una compañía y hacer diferentes análisis o por medio de diferentes herramientas se hacen los diferentes análisis financieros pues para toma de decisiones, evidentemente. Entonces, ¿cómo lo manejamos? Dentro de la plataforma vamos a entrar a una compañía. Nosotros podemos buscar la compañía acá en el buscador, también incluso por razón social o por niche, lo podemos hacer. También incluso yo puedo acá hacer clic en cada una de las compañías, por ejemplo, entro a Chevron y la herramienta inmediatamente lo que va a hacer es entregarme pues toda la información de Chevron. En esta parte, la herramienta me trae la información financiera de Chevron, pero también en el buscador lo que vamos a hacer es buscar una compañía de un sector. En este caso voy a poner Ecopetrol para hacer una comparación, un análisis a nivel regional. Entonces, vamos a buscar Ecopetrol. Buscamos Ecopetrol y aquí me aparece la información de Ecopetrol. Entramos a la compañía. Y en la información corporativa de la compañía, pues evidentemente aquí encontramos pues toda la información general, pues toda la información corporativa, los estados financieros generales, ahorita entramos a los particulares, los accionistas, toda la información de subsidiarias, compañías similares, los datos de mercado, transacciones de fusiones, adquisiciones, todo lo relacionado con Ecopetrol lo vamos a encontrar acá en la plataforma, pero adicional a eso, pues nos vamos a centrar evidentemente en los diferentes indicadores financieros, en los ratios y los múltiplos. Entonces entramos a ratios y múltiplos y en esta parte, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar los diferentes ratios de rentabilidad, los diferentes ratios de eficiencia, cifras de valoración, ratios de liquidez. Todos esos ratios, todos esos indicadores los tenemos en la plataforma por compañía. Como les decía, hay economías que tienen más información que otra y subsecuentemente también hay
compañías que tienen más información que otra. Estamos hablando de una compañía que está listada en bolsa. Entonces, al estar enlistada o al ser pública, digamos, hay mucha más información. ¿Por qué? Porque reporta a Superintendencia Financiera, reporta a Supersociedades, reporta a Superpuertos y Transporte, porque también tengo entendido que Ecopetrol transporta crudo. Entonces, todo eso, digamos que hay muchas entidades que vigilan a Ecopetrol y en ese sentido Ecopetrol pues, también tiene que entregar, por ejemplo, las cifras trimestrales y toda la información la encontramos en esta parte, en los estados financieros, con las cifras trimestrales, con los intertrimestrales de Ecopetrol. Estos son los individuales, pero los tenemos también, aquí los tenemos, si quiero más periodos, en esta parte los encontramos por semestre, por trimestre o el acumulativo trimestral, es decir, podemos hacer todos esos análisis en esta parte, podemos extraer toda la información trimestral de esta compañía. Bueno, entonces, en esa parte es donde podemos hacer todos esos análisis. Fíjense que cada uno de los indicadores tiene una pregunta asociada, es decir, lo que me trae la herramienta y las explicaciones de cada uno de los indicadores los encontramos en esta parte. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, el ROA, es un indicador de cuán rentable es una empresa en relación con los activos totales. El ROA da una idea de cuán eficiente es la administración en el uso de esos activos para generar ingresos. Es calculado como utilidad neta sobre activos, es decir, ahí está toda la explicación de cada uno de los indicadores. Se me olvidó comentarles, pues así como tenemos información de Ecopetrol, pues también tenemos información de empresas muy pequeñas, que solamente entregan información a Cámara de Comercio. Entonces, esas compañías que entregan información en Cámara de Comercio en muchos casos pues tienen información de activo, pasivo y patrimonio y pare de contar. Entonces, en ese sentido, digamos que los indicadores financieros pues son difíciles de calcular o digamos que no se pueden calcular porque precisamente no se encuentran las cuentas de cada una de las compañías digamos que son pequeñas. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, de igual forma, pues aquí encontramos, pues digamos que todas esas dinámicas de cada uno de los indicadores, el crecimiento, el decrecimiento de cada una de las cuentas, las vamos a encontrar en esta parte. Y todo esto también, como les decía, lo podemos exportar, descargar un archivo de Excel para su posterior análisis. Igual forma, también todos los documentos financieros relacionados con la empresa los tenemos acá, es decir, los reportes anuales de Ecopetrol los vamos a encontrar en esta parte. Entonces, estos reportes anuales pues son muy importantes, pues tenerlos todos en cuenta, pues porque todos esos reportes, aunque son públicos, aunque ustedes también pueden entrar cuando ustedes entran, digamos que a la plataforma, a Ecopetrol también van a poder encontrar estos documentos, pero es importante que todo lo tengan integrado, es decir, ahorita el análisis que vamos a hacer con Ecopetrol, con Petrobras, con YPF, con Pemex, con PDVSA, todo eso lo vamos a poder hacer y todo va a estar integrado. No tienen que ir a YPF, no tienen que ir a Petrobras, no tienen que ir a Pemex. Todo lo vamos a encontrar en la plataforma para poder hacer los análisis y el tema de eficiencias en cuanto a tiempo es lo que caracteriza a la plataforma EMIS. Precisamente esa es la finalidad de tener todo integrado dentro de un mismo sitio. Entonces, en esta parte, ya después de tener toda esa información, lo que vamos a hacer es entrar a revisar las compañías similares. Es decir, cuáles son las diferentes compañías con las cuales puedo comparar la empresa Ecopetrol. En este caso, pues la herramienta me trae por defecto las compañías locales con las cuales se está comparándose. Como pueden ver, pues los números son pues, digamos que son muy grandes, los comparadores son muy grandes, comparar Ecopetrol con Frontera, digamos que no son tan cercanas. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es eliminar todas las compañías del sector en Colombia para el análisis que vamos a hacer a continuación. Y en esta parte lo que vamos a hacer es añadir unas empresas.
no solamente empresas colombianas, sino también empresas latinoamericanas. En esta parte, pues por defecto, la herramienta lo que va a hacer es buscar las compañías del sector en toda Latinoamérica. Entonces aquí por defecto me trae petróleo brasileño Petrobras, me trae también por defecto Pemex, me trae también empresas COPET, pero ese es otro sector. Bueno, le voy a dar clic en aplicar y lo que hacemos es añadir Pemex, añadir Ecopetrol, añadir Petrobras, perdón, y vamos a añadir también PDVSA, Colombia, vamos a cambiarlo a América Latina. Entonces aquí ponemos PDVSA, Petróleo de Venezuela. También vamos a añadir YPF de Argentina. Estamos en análisis de empresas de toda Latinoamérica. YPF, los petrolíferos federales. Y le doy clic en aplicar. Entonces, lo que va a hacer la herramienta es compararme esas 5 compañías del sector de petróleos en Latinoamérica. Entonces, aquí encontramos los ingresos operativos, la tendencia, el margen neto, la ganancia o pérdida neta. Todos esos indicadores los podemos analizar en esta parte, pero también puedo añadir más indicadores financieros. Por ejemplo, tendencia de la utilidad neta, o por ejemplo, margen operacional o rendimiento sobre patrimonio. Todo eso lo vamos a poder analizar en esta parte de la herramienta inmediatamente. Fíjense que en cuestión de segundos, la herramienta lo que va a hacer es traerme todos los diferentes indicadores de cada una de esas compañías para hacer la comparación respectiva. Yo voy a poder graficar todos esos indicadores, voy a poder traer, por ejemplo, no el margen, por ejemplo, el margen neto o el margen operacional o el rendimiento sobre el patrimonio. Aquí todo lo podemos hacer en esta parte. Fíjense que la herramienta lo que va a hacer es traerme todos esos diferentes indicadores de cada una de las compañías y lo vamos a poder analizar inmediatamente. Todo esto lo podemos descargar en un archivo PDF, JPG o PNG para sus posteriores análisis. ¿Verdad? Entonces, aquí ya encontramos que la información de esas compañías y bueno, aquí digamos que ya la información de las compañías las encontramos en esta parte y también tenemos un análisis de crédito, un análisis de riesgo y de crédito. No es digamos que el objetivo digamos que de esta presentación, pero para que lo tengan muy en cuenta, aquí también vamos a encontrar algunos indicadores, un análisis vertical y horizontal del saldo activo, del saldo pasivo, bueno, todos los diferentes datos del estado de resultados, cómo se comporta cada una de las compañías frente al sector con el cual se está analizando. En este caso, pues se está analizando con respecto a exportación y explotación petrolera, pero también podemos extracción de petróleo y gas, por ejemplo, extracción de petróleo y gas con el código 2111, que es con el cual estamos analizando Ecopetrol. La herramienta toda se va a modificar y todos esos indicadores industriales, pues los va a ajustar al sector con el cual lo estamos analizando. Bueno, entonces, todos esos indicadores, como les comento, los pueden encontrar en la plataforma. Ahora, por último, para no extenderme tanto, digamos que en la información que les estoy mostrando, dentro de cada industria vamos a encontrar una serie de reportes, tanto locales como globales, muy funcionales y muy completos. Como yo les mencionaba inicialmente en la presentación, tenemos más de 9,000 fuentes de información, es decir, tenemos fuentes como Fitch, como Euromonitor, como MarketLine. En el caso de Colombia tenemos unos reportes bien interesantes de la NIF, pues toda la base de datos de la NIF la tenemos en la plataforma. También tenemos toda la información por ejemplo, de sectorial, unos reportes de sectorial muy interesantes en donde también van a encontrar un insight muy completo de indicadores financieros. Entonces, en ese caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar a la industria que queramos analizar. Y en esta parte vamos a encontrar los diferentes sectores. Pues, por ejemplo, yo quiero revisar
los reportes de producción de alimentos, el código 311. Y en esta parte encontramos unos reportes del sector de producción de alimentos supremamente interesantes, con toda la información, reporte sectorial de Colombia de comida y bebida, 2020-2021. Es un reporte que salió en julio 15 del 2020, con toda la información, pues, del sector de comidas y bebidas para Colombia. Entonces, todo esto, pues, es un reporte muy, muy bueno y muy completo, con todos los indicadores, con toda la información, cómo es el panorama sectorial en Colombia, cómo se comporta, cuál es la producción, cuáles son las exportaciones, el mercado doméstico, todo eso, las fuerzas que lo restringen, las fuerzas que lo promueven. Bueno, aquí encontramos, digamos que aquí, por ejemplo, están los indicadores principales del sector. Como pueden ver, aquí están todos los diferentes indicadores. Aquí están un poquito pequeños, creo que no los pueden ver, pero ahí están diferentes, todos los diferentes indicadores sectoriales, producción y ventas, posicionamiento global, todo eso lo encontramos en esos reportes. Pues también hay otros reportes, por ejemplo, ya globales. Bueno, esos son en Colombia, son de GRDS, también son bien interesantes. Pero el objetivo es que veamos informes financieros sectoriales también, o sea, proyecciones industriales con todos los datos, por ejemplo, en este caso de comidas para animales, bueno, todo eso lo vamos a encontrar en la plataforma y los diferentes reportes con los diferentes indicadores financieros. Bueno, entonces, como les comento, digamos que la herramienta lo que hace es agregar todos los contenidos de todas las diferentes fuentes de información para que el usuario tenga las mejores herramientas para toma de decisiones. Y bueno, todo eso, digamos que dentro de la presentación, ¿cómo acerca al estudiante? ¿Cuál es la principal ventaja que tiene el estudiante con, digamos que con todo con todo este análisis que hemos hecho, con esta descarga de información financiera que hemos hecho? Pues la respuesta está en que EMIS provee información de pequeñas, medianas y grandes empresas, tanto locales como regionales, con esos dos tipos de información, que son cuantitativa y cualitativa. Es decir, el acercamiento a la realidad local, a la realidad de economías emergentes, es una de las banderas de EMIS. Y esa es como la principal, digamos que conclusión que los dejo para que ustedes también tengan muy en cuenta eso, porque no es, digamos que ahorita el análisis que hicimos fue con empresas gigantescas, estamos hablando de petroleras, pues que se llevan una porción del mercado muy grande, pero también pudimos haber buscado una empresa muy pequeña y hacerles los diferentes análisis, y eso es lo que pretende la herramienta. Lo que la herramienta pretende es acercar al estudiante, al docente también, al investigador, con una realidad local que no está en empresas solamente listadas en bolsa, que no están en empresas pues grandísimas que tienen todos los indicadores perfectos, sino que también están las empresas pequeñas, las empresas con indicadores también riesgosos, las empresas con inestabilidad, con todos esos datos que pueden, pues digamos que en la toma de decisiones a nivel corporativo pueden estar, digamos que minando alguna decisión de inversión, alguna información pues que puede ser puede ser de pronto no apta para una decisión de inversión o de trabajo con esa empresa. Entonces, vemos que toda esa información la encontramos en la herramienta, con información de noticias negativas, de negocios y resultados financieros, de inversión corporativa y negocios, como les comentaba. Buscar y seleccionar empresas también con estados financieros, con ratios, con múltiplos, con datos de mercado, información corporativa básica. Todo eso que abordamos ahorita es lo que tiene EMIS, es lo que provee en cuanto a información financiera de la compañía. Bueno, entonces, ya en esta parte, la idea es que entremos en una sesión de preguntas y respuestas para que podamos, digamos que, resolver las preguntas que ustedes tengan. No sé si tengan alguna duda, si alguien me pueda colaborar digamos que con las diferentes preguntas o si yo les puedo responder inmediatamente. Si alguien tiene alguna pregunta,
revisar qué tipo de audio se maneja en tu dispositivo, entiendo la participación emergente, recomiendo su audífono. Me parece, bueno, no hay como alguna pregunta Sí. No sé si se pueden ver allí. relacionada Hay una de con... Carlos Alejandro Velázquez. Nicolás, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Ok, no, que hay una pregunta, perdón, de Carlos Alejandro Velázquez sobre el tema de, voy a leerla, dice, en mi trabajo anterior usé EMIS para investigaciones del sector. En algunas ocasiones comparaba los resultados contra estados financieros oficiales y no me cuadraban. ¿Los datos son ajustados de alguna manera? Bien, eso del estándar que utilizaste para descargar información financiera. Nosotros no manipulamos ninguna información, nosotros formamos parte somos GDPR compliant, es decir, formamos parte del Global Data Provision System a nivel global. Es un registro global en donde las buenas prácticas de habeas data y de información y de protección de datos, pues eso arrancó a nivel Europa, pero todas esas buenas prácticas también se manejan a nivel global. Entonces, por ejemplo, esa información que cargamos de superintendencias, de cámaras de comercio, de gacetas también oficiales, porque es verdad, también trabajamos con gacetas oficiales o con periódicos, en el caso de Brasil, porque las empresas están obligadas a reportar sus estados financieros en periódicos oficiales en Brasil. Nosotros extraemos esa información mediante herramientas de inteligencia artificial, eso la cargamos en la plataforma. Toda esa información no se puede manipular, nosotros no la podemos manipular. Entonces, pudo haber pasado que la información que descargaste estaba en un estándar diferente. Por ejemplo, no sé, de pronto estaba, como les mencionaba, en algunos casos está cargada de acuerdo con la información que reporta Super Sociedades, o reporta de Superfinanciera, o reporta de Contaduría General de la Nación. Entonces, cada una puede tener un estándar diferente. En Cámara de Comercio también se maneja un estándar diferente. Entonces, todo eso pudo haber influido en que la descarga o el análisis que tú hiciste de pronto de una compañía se encontraba en una versión y en EMI se encontraba en otra. Ahora también nosotros trabajamos con un estándar un estándar global que es el estándar 101, que permite al usuario comparar, por ejemplo, el análisis que hicimos ahorita de las compañías a nivel regional, pues comparar una compañía de un país frente a otro. Hay algunos estándares, por ejemplo en China, que no son iguales que los estándares colombianos. Pues tú puedes comparar, por ejemplo, no sé, una compañía china, China Petroleum, hay una compañía que se llama China Petroleum, no me la acabo de inventar, esa compañía tiene, tiene unos estados financieros y unos estándares financieros para el mercado chino. Entonces, para poder comparar la compañía del mercado chino con la compañía Petrobras o Ecopetrol, tenemos que estandarizarla en un estándar que se llama estándar 101, que es un estándar global. Y pudo haber pasado que pudiste haber descargado esos estándares en esos estados financieros en un estándar global. De igual manera, no somos infalibles. Puede pasar que algún dato no sea, se haya cargado mal. En esos casos, pues, nuestros gerentes de cuenta o los account managers también, o los account executives, pueden resolver y pueden recibir esos requerimientos y nosotros pues damos la gestión, o si no, te explicamos por qué digamos que unos estados financieros están de una forma en sus perfiles y de otra forma en EMIS. Pero siempre va a haber alguna razón, no es que nosotros hayamos manipulado los estados financieros. Bueno. Perfecto, Nicolás, muchas gracias. Hay otra pregunta de Elkin Cáceres. Nos pregunta cuál es el rezago o el gap de tiempo que tiene la información respecto de la información publicada, por ejemplo, en la Superintendencia Financiera de Colombia, el tema de los tiempos de carga de las empresas en EMIS. Bien, es una semana. Es básicamente una semana. Nosotros somos la primera fuente que carga la información después de la superintendencia. Es decir,
Cuando sale la información de superintendencias, nuestras APIs o nuestras interfaces lo que hacen es jalar toda esa información de carácter inmediato. Al mismo día, pues los content managers, los gerentes de contenido en EMIS, están siempre pendientes de todos los contenidos, de todos los diferentes proveedores de datos que tenemos. Dentro de ellos están las superintendencias. Y inmediatamente el día que, o sea, todas las resoluciones y todos los comunicados que salen de supersociedades, pues, por ejemplo, el año pasado, pues, dado que hubo todo ese tema de la pandemia, pues sacaron muchos comunicados. El día 5 de abril se decide sacar la primera tanda de los estados financieros. O el día 20 de mayo salieron los estados financieros de tal a tal, van a salir los estados financieros de tal a tal fecha, o de tal a tal grupo de NITs. Entonces nosotros ese mismo día, pues se interfazan las bases de datos y se demorarán 3, 4 días. Nosotros siempre pedimos una ventana de 2 semanas porque pueden haber algunos rezagos de unas compañías. No siempre se carga el 100% no se carga en una semana, se carga el 90, 92, 94%, pero ya con el paso del tiempo esos errores también, incluso pues nosotros estamos validando constantemente que la base de datos esté completamente depurada y organizada. Entonces se hacen varias corridas y la herramienta pues finalmente entrega la información ya completamente correcta, ya al cabo de una semana y media, 2 semanas, pero ya más del 80% está cargada la primera semana. Perfecto. Muchas gracias, Nicolás. No veo más preguntas en el chat. Sí. No veo más preguntas en el chat, digamos, dirigidas a Nicolás y demás. Bueno, pues yo voy a aprovechar y en aras del tiempo, vamos a aprovechar un poco para mencionar también que, pues, EMI, recordemos que está disponible a través de la biblioteca de la Universidad de AN, ¿listo? Entonces ustedes tienen que tener su usuario institucional y demás para poder acceder. Todo el tema está allí disponible, pero deben tener su usuario institucional activo. Los invitamos a que también accedan a la información de la biblioteca y pueden allí ver los temas de acceso. Y ya para cerrar, recordemos que también a nivel de pues de las electivas de posgrados que tenemos para los estudiantes de la Universidad de AN y que están muy basadas precisamente en esta información de EMIS que muy amablemente Nicolás nos compartió, tenemos como electivas, pues por supuesto, contabilidad financiera y reportes integrados. Indicadores de gestión y desempeño empresarial es una electiva que está muy basada también en el uso de información de EMIS. Tenemos en este momento una electiva en este momento que se llama Decisiones Gerenciales usando Power BI, que también en cierta medida utiliza algunos datos de allí. Entonces, y tenemos una última electiva que vamos a ver cómo la planteamos para el segundo semestre, que es Gerencia de Crisis e Insolvencia Empresarial, que digamos que después del COVID, pues tristemente es algo, o sea, que se populariza tras los resultados financieros de las empresas. Y nada, creo que ese es el alcance, estimado Nicolás. Buen día, todos los reportes salen en inglés, nos pregunta Lizeth Balaguer. No, Lisette, no todos los reportes salen en inglés. Hay unos reportes muy interesantes. Tú aquí en el buscador tienes la posibilidad de buscar cualquier fuente de información. Voy a poner, por ejemplo, Fitch, y la herramienta te va a traer toda la información relacionada con Fitch, o sea, de fuentes, de reportes, de noticias. Entonces, acá hay incluso un perfil corporativo, pero hay 24 fuentes relacionadas con Fitch. Fitch Solutions, que son reportes industriales. Estos reportes son en inglés, pero si yo quiero, por ejemplo, revisar un reporte en español, hay unos reportes, por ejemplo, de la NIF. NIF pues genera reportes locales que están en español, ¿no? Entonces aquí entramos a la NIF y me muestra unos reportes, informes especiales, análisis de riesgo. Entonces entramos a este reporte y aquí me muestra, por ejemplo, reporte Observatorio para el Seguimiento de la Atención de la Emergencia y Reactivación de Bogotá. En este caso, pues el reporte a marzo, pues con toda la información, de carácter económico, y aquí está pues en español. También hay la fuente que les comentaba que se llama sectorial, que es una fuente muy, muy interesante de carácter sectorial. Trabaja con muchos sectores, reportes sectoriales, 2 veces anuales.
es decir, esos reportes que salen semestrales, informes del sector de electrodomésticos a diciembre del 2020. Entonces es un reporte de electrodomésticos puntualmente en Colombia. Todo eso también lo encontramos acá. Entonces, fíjense que son reportes en español, son reportes muy interesantes que tienen pues para descarga con todos los indicadores que les mencionaba. Aquí los encontramos, rentabilidad, liquidez, endeudamiento, todo eso lo encontramos en esta parte. Bueno, entonces, sí hay unos reportes, hay muchos reportes. Igual también aquí te paras acá en enlaces rápidos y dice todos los reportes. Aquí te muestra la base de datos de todos los reportes en Colombia. Acá puedes solamente filtrando por español, la herramienta te va a traer todos los reportes que están en español. Entonces aquí están los reportes de compañía o los reportes industriales. Entonces los reportes industriales están acá en esta parte. Todos los reportes que quieras acá los vas a encontrar. Informes económicos. Se reanuda apetito por el riesgo en los mercados. Este es de acciones y valores. Del BID, por ejemplo, la migración de una perspectiva de género, ideas operativas por su integración en proyectos de desarrollo, encuesta de opinión financiera. Todos esos son reportes pues de diferentes fuentes que están en español. Aprendizajes de la pandemia para economistas. Bueno, fíjense que hay una gran cantidad de información macroeconómica, sectorial y corporativa de cada una de las fuentes, ¿no? De Itaú, de Fedesarrollo, bitácoras semanales de Fedesarrollo. Esas son bitácoras que saca de Fedesarrollo y con toda la información que ustedes necesiten, ¿no? Fíjense que aquí está pues toda la información, ¿no? Nos hacen dos preguntas adicionales, pero no sé si alcanzamos a contestarlas, Nicolás. Pues si quieres, dale, no sé, como quieras. La última, hay una que dice sobre la información, si hay información de universidades y entidades sin ánimo de lucro, y la otra es muy rápida, dice que si existe alguna API que permita acceder para extraer la información en bloques. Bien. La primera, sí, tenemos está súper solidaria, o sea, nosotros también cargamos información de súper solidaria. Entonces, aquí sí hay muchas entidades sin ánimos de lucro, como por ejemplo asociaciones, ¿cómo es que se llaman estas? De caficultores, hay unos de caficultores, ¿cómo es que se llaman bueno, ahí sí hay muchas, cargamos información de súper solidario. Esa es como la respuesta. La respuesta a la segunda, también trabajamos con API. Nosotros tenemos una plataforma muy interesante y muy robusta, es un producto aparte de Emis Professional, se llama Emis API, en la cual se puede descargar mediante una API ilimitadamente toda la información. Ustedes pueden descargarla en código R, en R, en Python, en eViews, en MATLAB, todo eso, todos esos análisis financieros los pueden trabajar en esos códigos y con esos digamos que, interfaces en API. Pueden descargar información corporativa, información sectorial, información macroeconómica, información de fusiones, adquisiciones, también la pueden descargar. Todas las noticias lo pueden descargar mediante API, pero eso es un producto aparte de la herramienta de Emis Professional o Emis University, que es la herramienta que maneja la EAN. Sí, entonces sí tenemos una herramienta muy interesante. Bueno, yo creo que ya se agotaron las preguntas, hicimos bastante, pues no pensé que se lograran responder tantas preguntas. Muchas gracias, Nicolás. Creo que con esto damos un cierre, un broche, un cierre de oro, pues, a esta Semana Mundial del Dinero, la Global Money Week. Y muchas gracias a todos por haber escuchado este espacio, por haber atendido este espacio en el marco de la mayoría tienen sus clases de posgrado. Los invitamos, por supuesto, a seguir profundizando este tema. Con gusto, cualquier información, seguramente allí Nicolás pronto tiene allí los datos para alguna consulta directamente, o si no, a través estamos desde la dirección de los posgrados de finanzas, con gusto podemos apoyarlos. Alguna duda que no los deje dormir, estamos atentos. Aquí ya les voy a dejar mi correo electrónico, Exacto. @easymarkets.com, nvaquero@easymarkets.com. Entonces, pues, profesor William, a todos los participantes, veo que hubo una buena convocatoria.
Me alegra mucho que hayan escuchado pues la presentación de la plataforma y pues toda la información que les acabo de mostrar de indicadores financieros. Espero que sea de completa ayuda para que el trabajo que ustedes tengan, los análisis a nivel, digamos que educativo, pues les sirva la plataforma para sus trabajos. Bueno, entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por la invitación, William, y quedamos pendientes para cualquier requerimiento que ustedes tengan con muchísimo gusto. Perfecto. Vamos así. Muchas gracias a todos. Feliz resto de clase. Por favor, todos creo que tienen que retornar a clase y los que no, pues bienvenidos a la universidad. Ya estamos entonces. Buena tarde a todos. Hasta luego. Hasta luego, feliz día.